Bueno, Marcos, bienvenido nuevamente a los estudios de La Ribera. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y en la oportunidad para dialogar acerca de lo que es el transporte urbano aquí en la ciudad de Río Cuarto, que te tuvo a vos, te tiene en realidad como representante del bloque allí en la comisión evaluadora, ¿no? Y en ese análisis y en el proceso licitatorio se realizó la preadjudicación este viernes y votaste en contra. Así es, en realidad he venido teniendo una posición contraria a la mayoría integrada por los 3 miembros del oficialismo y el concejal Pablo Carrizo de Política Abierta, no solo en esta instancia que era la de preadjudicación, sino en la instancia previa que fue cuando hubo que resolver sobre las impugnaciones cruzadas. En aquel entonces yo también voté en disidencia porque a mi juicio de todas las impugnaciones que se habían hecho entre las dos empresas, había puntualmente 2 elementos que había denunciado la empresa Solbus que a mi juicio tenían asidero, tenían razón de ser, fundamento suficiente para que fuera rechazada la oferta de la SAT. Una era la no presentación de la propuesta de servicio, es decir, los ruteos de las líneas que ofrecía SAT en el sobre número 1, tal cual como lo indicaba el pliego, y el otro punto era la inexistencia de una certificación por parte de la autoridad competente respecto de lo que tenía que declararse, así como lo exigía el pliego, respecto del personal que había estado prestando servicio en el último año 2021. Más allá de eso, bueno, la decisión fue mayoritaria, pasaron las 2 a segunda instancia. Cuando hubo que hacer la evaluación para definir un dictamen de preadjudicación, había 2 grandes cuestiones que había que evaluarse. Una era la situación económico y financiera de las 2 empresas y otra era la oferta de prestación de servicio, es decir, con qué cualidad, con qué características cada una ofrecía prestar el servicio. En esos 2 grandes ítems, el gobierno o el oficialismo, más el voto de Carrizo, como decía, argumentan que era más sólida la oferta de la empresa SAT a partir de un informe de economía que se había pedido en el momento de las impugnaciones, donde ellos sostienen que da cuenta ese informe de que la empresa SAT tiene solvencia y la empresa Sol no la tendría. Yo cito en mi dictamen de minoría, porque no solo voté en contra, sino que acompañé 17 páginas y lo incorporé al expediente argumentando el porqué de mi disidencia, el mismo informe, porque de los datos objetivos de ese informe había 2 cuestiones que había que considerar, la situación financiera y la situación económica. Eso se desprendía de los estados contables que cada empresa había presentado, y la Secretaría de Economía dice textual que las 2 empresas tienen una situación sana en términos financieros, así están en condiciones de afrontar sus gastos corrientes, sus deudas corrientes en el corto y largo plazo, pero en el ítem de situación económica, para la empresa SAT establece que tiene un saldo negativo de ventas durante el 2021, mientras que para la empresa Sol establece que tiene un saldo positivo de ventas, con lo cual incluso en ese contexto, que es sobre lo que más se ha agarrado el oficialismo, a mi juicio la diferencia era a favor de la empresa de San Luis. Después ellos toman algunos criterios subjetivos que están en ese informe que dicen que supuestamente el saldo negativo de SAT sería por la pandemia, como si en San Luis no hubiera existido la pandemia y no hubiera afectado la prestación o el corte de boleto. Y el saldo positivo de la empresa Solbus es porque en San Luis reciben otra cantidad de subsidios por parte de los gobiernos municipales mayor o superior a la de Río Cuarto. Más allá de que eso pueda ser atendible, no era materia de juzgamiento dentro de lo que nosotros teníamos que analizar, que eran las ofertas, porque cada uno de los oferentes conocían las condiciones con las cuales venían a trabajar a Río Cuarto. Así es que, a nuestro juicio, eso no ameritaba un posicionamiento por encima de SAT sobre la Sol, sino en todo caso, incluso igualdad de condiciones o incluso superior en función de esto, que era el dato objetivo que se desprendía de los estados contables. Y puntualmente con lo del servicio, que creo que es lo que sobre todo ha sido más cuestionado en los últimos años por la gente, por el usuario, y lo que nosotros hemos venido planteando la necesidad de mejorar, había ítems muy claros y muy objetivos respecto de qué puntaje se debía asignar en función de lo que cada empresa ofrecía. Había otros que estaban un poco más abiertos, pero de todas formas tenían una lógica y había que argumentarlos. En el caso del dictamen de la mayoría, no hay ninguna argumentación sobre los puntajes que estableció respecto del servicio, simplemente consignaron los puntajes, a mi juicio de manera muy arbitraria y no apegado a lo que establecía el pliego. En mi caso, el dictamen cita punto por punto, argumenta por qué el puntaje de cada uno, e insisto, había cuestiones donde no había lugar de discusión. Por ejemplo, uno de los puntajes era la antigüedad de la flota, es decir, qué antigüedad tenían los coches que iban a poner a disposición. La empresa Solbus se comprometía a prestar el servicio con todos coches 0 kilómetros. La empresa SAT decía, manifestado los coches que tenía, el promedio de esos coches era de 10 años de antigüedad, es decir, ahí correspondían 50 puntos, de acuerdo a lo que decía el pliego, para Sol y 20 para la empresa SAT. El oficialismo le ha consignado 40 puntos a Solbus y 20 puntos a la SAT. Respecto de
la posibilidad de tener un programa de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Se da un puntaje de 1 a 15 de acuerdo a lo que cada empresa presentaba. La empresa Sol presentó un programa donde incluso manifiesta el compromiso de poner 17 coches con características para el acceso de personas con movilidad reducida, una por cada línea de las que ofrecía, mientras que la empresa SAT no dice nada, no consigna ningún tipo de vehículo, por lo menos no lo expresa por escrito que tenga vehículos en esa situación, y sin embargo el oficialismo le consignó igualdad de puntaje a las dos empresas, no recuerdo si era 5 y 5, bueno, en el caso de mi informe había obviamente un puntaje para la empresa Sol porque hacía una oferta y 0 puntaje para la empresa SAT. Lo mismo con combustibles no fósiles, había un porcentaje de la flota si se comprometía a prestarlo con combustibles no fósiles que representaba un puntaje. La empresa Sol hace una oferta, dice que va a iniciar el proceso con 10% de su flota con combustible biodiesel al 100%. La empresa SAT no hace oferta alguna en ese sentido y sin embargo no se le asigna puntaje a ninguna de las dos empresas. Bueno, hay cuestiones objetivas serias a analizar. Y fundamentalmente en lo que tiene que ver con la prestación de las líneas, la empresa Sol ofrecía 17 líneas, la empresa SAT 16. Y sobre esas 17 líneas, 15 iban de lunes a lunes, es decir, todos los días iban a pasar. Mientras que en la empresa SAT, de las 16 que ofrecía, solo 10 iban de lunes a lunes. Es decir, había 6 líneas que sábados y domingos no iban a prestar servicio. Un poco lo que en realidad viene pasando, hay que reconocerle a la SAT que no mintió nada, es decir, ofreció lo mismo que viene prestando en la actualidad y no mucho más, pero lo que nosotros teníamos que analizar eran las ofertas. Claramente, a mi juicio, de las ofertas, la oferta superadora a la de Sol, me cuesta entender el justificativo, que además no lo expresa en el dictamen de la mayoría para evaluar el servicio y cómo han preadjudicado a la SAT el servicio. Después uno puede hacer análisis sobre si el costo de traer una empresa que uno no conoce y si va a estar en condiciones de prestar el servicio y si cumple todo lo que ofreció. Pero eso no es materia de análisis de la Comisión de Preadjudicación. Para eso también el pliego y el contrato que se va a firmar establece herramientas jurídicas donde el municipio puede obligar a cumplir lo que ofreció y a su vez sancionar a la empresa por no cumplir, ya sea SAT o sea Sol. De hecho, el código que hoy tenemos vigente frente al incumplimiento del contrato, que hoy sigue vigente porque lo ha prorrogado el Ejecutivo, establecía herramientas para sancionar y el Ejecutivo nunca sancionó a la empresa SAT. De hecho, el pliego establecía que ninguna empresa que se presentara tenía que tener sanciones previas para poder presentarse a la oferta. Las dos empresas, la Sol y la SAT, acreditan con la firma de la autoridad competente que no han recibido nunca sanciones. Es decir, SAT estuvo casi 1 año y medio sin prestar servicio o con un servicio muy reducido por debajo del contrato y el gobierno municipal jamás sancionó o multó a la empresa por no cumplir el contrato. Están las pruebas técnicas, como bien las expusiste, de que la SAT presta un servicio deficiente en cuanto a la propuesta de Sol. También están las pruebas en la sociedad, con las quejas de los vecinos, con las líneas que todavía no se recuperaron después de la pandemia, con la deficiencia en el servicio que prestan, y aún así eligieron a la SAT, ¿no? ¿Por qué eso? ¿Por qué sucede esto? Bueno, una pregunta que deberían hacerle al oficialismo si es que en algún momento se atreve a discutir de verdad y a decir de verdad con argumentos el porqué de esta situación, el porqué de esta decisión. A nuestro juicio, todo este año y medio que llevamos debatiendo el tema de transporte y que nuestro bloque ha insistido, ha hecho propuestas acerca de especialistas, promovimos la audiencia pública, presentamos un proyecto de movilidad urbana mucho más complejo e integral de lo que era discutir solo un pliego de transporte público. El oficialismo ha mirado para otro lado, nunca ha aportado argumentos. Yo creo en el fondo que nadie sabe qué decía el pliego, porque la verdad que en el transcurrir del debate, no solo en el Consejo, sino en la Comisión, me quedó claro de que nadie tiene muy claro quién lo escribió, ni cómo lo escribió, ni para qué lo escribieron. Entonces, en definitiva, lo que juzgo es que había una decisión política de patear el problema, era la crítica de la sociedad para una prestación deficitaria, diciendo que con la licitación esto se resolvía. Nosotros siempre dijimos que esa no era la solución, que era mucho más profunda y compleja. Sin embargo, el gobierno avanzó, presentó un pliego que nosotros dijimos que no era bueno, lo votaron sin mayores modificaciones y bueno, se encontraron con una situación en la que pensaron quizá que no iba a haber mucho para discutir o para competir, sobre todo porque el pliego establecía el mayor puntaje por antigüedad en la prestación del servicio, cosa que además se les cayó a través de la impugnación porque no se podían valorar los 75 años, sino a partir de que la empresa fue creada como SA. Entonces ahí se acortó la diferencia. Y bueno, entiendo yo que ha sido una decisión política más forzada por
lo que juzgan conveniente de no cambiar de empresa que lo que establecía el pliego, que era evaluar las ofertas y sobre eso puntuar y hacer la preadjudicación. Es la primera vez en la ciudad de Río Cuarto que se da este proceso licitatorio para el transporte urbano y lo mencionaste recién que debería haber sido de otra forma. ¿Cómo se debería haber encarado eso? En primer lugar, ser sinceros con la sociedad y también con el sistema político, con la oposición en general. Si realmente había una preocupación y se quería mejorar el servicio, se tendría que haber escuchado no lo que dijo la oposición, lo que dijo la ciudadanía y los especialistas a lo largo de todo este debate que nosotros también promovimos, no solo en la Comisión de Servicios Públicos, sino en la audiencia pública. Muy poco de eso se trajo a colación, se han tomado cosas tiradas a los pelos, surgió en la audiencia pública la necesidad de tener una perspectiva de género para analizar la movilidad urbana, entonces incorporaron un punto que puntuaba la incorporación de personal, pero mezclaba en términos conceptuales cupo género con cupo trans, es decir, un desconocimiento absoluto por ahí de esta cuestión. Y a su vez, por otro lado, había un artículo del pliego que decía que cualquier empresa que ganara, que no fuera la que estaba prestando servicios, se tenía que hacer cargo de todo el personal que venía prestando servicios. Es decir, nadie podía hacer una oferta de sumar a empleados con esta integración del cupo género o el cupo trans. Con lo cual, ha habido un corte y pegue, lo dije siempre, del pliego. No me queda claro si lo escribió un abogado, si lo escribió o cortaron y pegaron partes del código con algunas cosas que escucharon y tiraron de los pelos de la audiencia pública. La verdad es que yo al día de hoy no recibo respuesta contundente de quién fue el que lo escribió, y eso más allá de la cuestión legal, que la debería haber organizado o analizado un abogado, necesitaba de una mirada técnica de alguien que entendiera sobre transporte y sobre movilidad urbana, y creo que hoy la municipalidad no tiene ningún especialista en eso, más allá de los funcionarios políticos del área. El paso que sigue es la aprobación por parte del Consejo Deliberante. ¿Cómo se va a tratar? El paso que sigue es esto que hizo la comisión, es una preadjudicación. El intendente tiene la potestad final de sacar un decreto adjudicando definitivamente el servicio a la empresa SAT, o en su defecto puede declararla desierta, o en su defecto puede cambiar de parecer y asignarle o adjudicarle el servicio a la otra empresa competidora. Uno entiende que va a acompañar la decisión de sus representantes en la comisión y va a sacar un decreto adjudicando a la empresa SAT. El paso posterior es la elaboración de un contrato, la firma de ese contrato y su elevación al Consejo Deliberante para la posterior aprobación. ¿Cómo esperas que se desarrolle eso? Bueno, el oficialismo avanzará porque tiene las herramientas para hacerlo, y en el Consejo encontrará siempre dispuesto su bloque a levantar la mano sin mucho más análisis que ese. Evidentemente yo no lo he terminado de resolver con el bloque, pero por cómo ha sido el proceso no veo que haya otra opción más que rechazarlo, porque la raigambre de toda esta cuestión, el origen de toda esta cuestión viene a nuestro juicio muy torcido y no da respuesta y no da solución a lo que importa, que es la prestación de servicio a la gente. No olvidemos que más allá de las cuestiones de rentabilidad que puede esperar una empresa y que son lógicas, acá hay un servicio público que tiene que garantizar y por el cual tiene que velar la Municipalidad de Río Cuarto y el Gobierno de Río Cuarto. De hecho, el esquema de subsidios que hoy presta la Nación, la provincia y el municipio, siempre ha planteado que ese esquema de subsidios era para las líneas no rentables, es decir, para garantizar la accesibilidad a la gente que vive en lugares alejados, aun cuando esa línea no sea rentable. Que para la cuestión de la rentabilidad de otras líneas, como el 2, el 3, las que sabemos que va mucha gente, la empresa tenía otro mecanismo. Y lo otro que nunca nadie se preguntó es cómo hacemos para cortar más boletos, es decir, cómo hacemos para que más gente use el transporte público, que en definitiva debería ser no solo el espíritu de la municipalidad, sino fundamentalmente de un empresario con mentalidad sana, que no se queda como esperando el subsidio del Estado, sino que analiza cómo mejora el servicio, cómo se moderniza, cómo se ayorna para tener un mejor servicio, que eso implique que más gente use el transporte público. Por otro lado, Marcos, preguntarte, en cuanto a tu tarea legislativa, estuvieron llevando adelante la campaña de ficha limpia aquí en la ciudad. Así es. Bueno, es un proyecto que en realidad se está dando esta pelea a nivel nacional, ha salido en algunas provincias, ha salido en algunos municipios, sigue pendiente el tratamiento en el Congreso de la Nación. Puntualmente en Río Cuarto lo hemos presentado desde el bloque ya hace varios meses. El oficialismo comprometió a analizar la cuestión y discutirla, pero la realidad es que no lo hemos vuelto a debatir, no hemos encontrado eco en el Consejo Deliberante. No entendemos cuáles son los argumentos. A cualquier
hijo de vecino se le pide mínimo un certificado de antecedentes para manejar un taxi, para entrar a cualquier trabajo. Sin embargo, en la función pública uno puede entrar aún teniendo sentencia firme en primera instancia, aún teniendo un currículum bastante viciado de cuestiones legales, y nos parece que es injusto, que en ese sentido la política tiene una deuda con la sociedad de empezar a acabar con esos privilegios y que en definitiva podamos dar una respuesta a la sociedad de lo que está esperando, que es que por lo menos quienes ingresamos, más allá de las aptitudes, de las condiciones intelectuales o profesionales que podamos tener para resolver problemas, de mínima tengamos un prontuario limpio. Por último, preguntarte y un breve análisis que ha sido tema también que han puesto en agenda, la seguridad en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo la encuentran actualmente? Bueno, evidentemente es un problema serio. No es un problema solo de Río Cuarto, es un problema que se da en todas las ciudades del país, que tiene cuestiones que analizar, o complejidades nacionales, provinciales. Lo que sí entendemos es que el oficialismo local ha negado la responsabilidad y las posibilidades que tiene de abordar la problemática a nivel local con las herramientas del municipio. No todo pasa por la municipalidad, pero sí hay cuestiones de las que se tiene que hacer cargo. De hecho, el propio intendente, cuando asumió en su primer campaña, dijo que la seguridad era un eje, creó el EPU, le dio jerarquía de subsecretaría de Prevención Ciudadana a este tema. Cuando asumió su segundo mandato, el EPU quedó invisibilizado, sigue estando, sigue habiendo gastos en ese sentido, pero no sabemos muy bien qué tarea cumple ni cuáles han sido los resultados de esa política. La central de monitoreo tiene las mismas cámaras que cuando se creó, no se aumentó. La gente que trabaja detrás de esas cámaras es gente que está mal paga, precarizada, que probablemente no tiene la capacitación necesaria para poder tener un protocolo de entendimiento con la policía de Córdoba, que en definitiva es quien actúa, y a su vez se desjerarquizó, no existe más la subsecretaría de Prevención Ciudadana, con lo cual es como que hemos invisibilizado el tema de la seguridad. Agravado por la crisis económica y la situación que estamos atravesando, obviamente que el tema de la seguridad nos toca a todos de cerca, es transversal, no importa la clase social, todos la sufren, e incluso la gente por ahí de menos recursos quien más la sufre. De hecho, me ha tocado por una cuestión personal tener que hacer algún trámite en la policía en los últimos días, y la verdad que aún conociendo y entendiendo algunos resortes institucionales cómo funcionan, uno tiene que esperar, no sabe quién lo atiende, cómo lo atiende, es decir, la policía no tiene los recursos. Bueno, hay muchas cosas para trabajar en ese sentido, y nos parece que el gobierno municipal, en lo que le toca, todavía tiene mucho por hacer, por lo menos no desentenderse del tema, asumir el compromiso y ver entre todos qué solución le podemos dar. Bueno, te agradecemos muchísimo tu presencia y compartir con toda la audiencia y con nosotros acerca del acontecer aquí en la ciudad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.